Dios les bendiga. Les habla Nuri Rafucci, escritora y conferencista desde la ciudad de Brooklyn, New York. He querido hacer este video hablando acerca de temas escatológicos, como lo es el arrebatamiento de la Iglesia de Jesucristo. Y lo he querido hacer con un lenguaje sencillo, de comprensión para personas que inclusive no son creyentes. Tengo en mi canal de YouTube y en mi canal de Facebook varios amigos, personas conocidas que no profesan alguna religión. Otros profesan religiones como lo es el catolicismo, como lo es el Islam, que hablan español algunos de ellos, amigos míos personales. Y por eso quiero hacer este video informativo. Así que de manera que si usted es algún erudito bíblico, un exégeta y espera algo demasiado profundo de este video, quizás no es para usted esta información, pero le invito a que me pueda colaborar haciendo sus comentarios y complementando la información que voy a dar en los comentarios de YouTube o Facebook o las redes sociales en donde yo vaya a colocar este video, y nos podemos ayudar mutuamente. Como les estaba informando, en estos tiempos que estamos en pandemia, en crisis debido al coronavirus o COVID-19, se está hablando mucho acerca del rapto de la iglesia. Algunos le llaman rapto, otros le llaman arrebatamiento, otros le llaman un encuentro con el Señor Jesucristo en los aires. Y otros sencillamente, como yo prefiero llamarle, le llaman la esperanza bienaventurada, como se lo dijo el apóstol Pablo en una carta enviada a Tito. Y yo quiero referirme así al arrebatamiento de la iglesia, como una esperanza, la esperanza bienaventurada. Pero antes de eso, yo quiero ver también otros puntos de vista, porque eso es lo que nosotros, los creyentes evangélicos, protestantes, como nos llaman otras religiones, la religión tradicional nos llaman protestantes, es lo que en la gran mayoría creemos. Creemos en que va a haber definitivamente un arrebatamiento, en que el Señor Jesucristo vendrá en los aires y arrebatará a su iglesia escogida. Esa es nuestra fe, esa es nuestra creencia. Recordemos que los judíos aún todavía esperan su Mesías. Sin embargo, nosotros los creyentes cristianos creemos ya en que Jesús vino, murió en la cruz por nosotros, murió por nuestras rebeliones, pero resucitó y nos dio vida también a nosotros y nos perdonó, nos redimió. Nosotros tenemos esa fe y nuestra fe es que Él volverá pronto para librarnos de una gran tribulación. ¿Y qué es eso de la gran tribulación? Quizás muchos de ustedes se preguntarán, ¿qué significa la gran tribulación? Nosotros definitivamente creemos en el retorno de Jesucristo, en la segunda venida de Jesucristo. Pero como evangélicos pentecostales, creemos que esa segunda venida de Jesucristo se dividirá en dos fases. La primera fase es el encuentro de Jesucristo con su iglesia amada en los aires, que es lo que llamamos el arrebatamiento de la iglesia. Y la segunda fase es la segunda venida de Jesucristo después de los 7 años de la tribulación. ¿Y qué es la tribulación? Es un tiempo, como su nombre lo indica, un tiempo de angustia, un tiempo de terror, un tiempo en donde habrá plagas, en donde habrá destrucción, en donde el anticristo se manifestará. Esto que estamos pasando en este momento no es nada en comparación a lo que se va a vivir en el tiempo, en el periodo de la gran tribulación. Y la gran tribulación se divide en dos fases, 3 años y medio de aparente prosperidad, de aparente paz, en donde el enemigo, en donde el anticristo, el falso Mesías, hará un pacto de paz con Israel, e Israel creerá en este anticristo, y habrá una apariencia de paz. Y después de esos 3 años y medio es donde Él va a revelar
su verdadera identidad y vendrá una gran persecución para aquellos creyentes que se hayan quedado en el tiempo de la gran tribulación. Pero antes de esa es nuestra creencia, esa es nuestra fe. Pero yo quiero también considerar otras teorías, porque otras religiones también consideran diferentes teorías acerca de la segunda venida de Jesucristo. Y para ello yo quiero retomar cada una de esas teorías. Hay tres de ellas que son muy claves. La número 1, el arrebatamiento post-tribulacional. Los post-tribulacionistas enseñan que la verdadera iglesia estará en la tierra durante los 7 años de tribulación. Como les estaba comentando, nosotros los que creemos en el arrebatamiento de la iglesia, creemos en que la iglesia de Jesucristo no va a pasar por esos 7 años de tribulación. Pero los post-tribulacionistas sí creen que la verdadera iglesia va a pasar por esos años de tribulación. Aquellos que apoyan el arrebatamiento post-tribulacional colocan todas las referencias al arrebatamiento y la segunda venida en un solo acontecimiento al final de la tribulación. Y entre ellos está la categoría, la iglesia católica, la iglesia tradicional, creen en esta teoría, tienen base en este punto de vista, en esta perspectiva. Como católica que yo fui, porque crecí en Bogotá, Colombia, y ahí fueron mis raíces, también mis raíces fueron católicas. Recuerdo cuando era maestra de catequesis, eso era lo que enseñábamos, a pesar de que tenemos prácticamente en el Nuevo Testamento, la misma Biblia, pero enseñábamos de que no había ninguna clase de arrebatamiento, sino que había solamente una fase que es la segunda venida de Cristo. ¿Y en qué lo sustentan ellos? Ellos lo sustentan en 1 Corintios 10:13, donde dice que mi Dios no nos dejará tentar más de lo que podamos resistir. O sea, la iglesia católica sostiene de que vamos a pasar por un tiempo de tribulación, pero que Dios nos va a dar una cobertura especial durante ese tiempo de tribulación, en donde con esa cobertura, a pesar de la persecución, Dios no nos va a dejar caer ni desmayar más de lo que podamos resistir. Eso es la teoría de ellos, y si hay algún católico en el canal en este momento en línea, no sé si ya han cambiado su tesis, no sé si han cambiado, los católicos carismáticos quizás sí han cambiado su tesis, pero cuando yo fui católica, maestra de catequesis, eso era lo que creíamos, y no sé si aún sostengan esta teoría. Me corrigen en sus comentarios. También en esta perspectiva del arrebatamiento post-tribulacional, clasifica el Islam. Sí. ¿Sabían ustedes que en el Islam también ven el retorno de Jesús como la culminación de su vida y su misión, la cual dejó incompleta? Y será el único capaz de vencer el anticristo, al cual los musulmanes le llaman Masih ad-Dajjal, es decir, el falso Mesías. Eso lo encuentran en su libro Corán 43:61. Ese es un punto de vista. El arrebatamiento post-tribulacional. También hay otro punto de vista. Número 2. El arrebatamiento medio tribulacional. Miren esto. Generalmente los medio tribulacionistas dicen que los 3 primeros años y medio de los 7 años de la tribulación serán bastante pacíficos en comparación con los últimos 3 años y medio. Por lo tanto, el punto de vista del arrebatamiento medio tribulacional supone que el arrebatamiento ocurrirá al mismo tiempo en medio de la tribulación. Otra propuesta del arrebatamiento medio tribulacional
enseña sobre un arrebatamiento parcial o arrebatamientos múltiples. La teoría del arrebatamiento parcial sostiene que los creyentes maduros estarán atentos y listos para el arrebatamiento, mientras que los creyentes inmaduros y descuidados puede que se hayan perdido el arrebatamiento, pero tendrán el suficiente tiempo para arrepentirse y luego ser arrebatados. Esta es una teoría que he leído en comentarios en las redes sociales de que quizás estamos pasando por ese medio tiempo tribulacional. Eso es lo que he leído en sus teorías, y que precisamente esa es la explicación de que muchos pastores, sacerdotes a nivel global, en New York nada más han muerto bastantes pastores, líderes, siervos, diáconos, y también en España leí que sacerdotes han muerto, muchos han muerto, clérigos han muerto debido al coronavirus. Entonces, la teoría precisamente de los que creen en el arrebatamiento medio tribulacional están aduciendo, están diciendo de que posiblemente es que ya el Señor está actuando en estos arrebatos múltiples. Bueno, son teorías, son perspectivas que debemos respetar. Yo no vine a imponer aquí mi religión, no vine aquí a imponer mi punto de vista, simplemente vine a dar una información y lógico, tengo que defender lo que yo creo. Y fíjense que aunque yo fui católica en un tiempo, y aunque yo enseñaba en que solamente no había arrebatamiento, sino solamente la segunda venida de Cristo, pero de niña siempre creía en esto, en el encuentro con el Señor Jesucristo en los aires. No sé por qué, pero lo creía, y aún siendo católica en esa época. Así que esto viene desde mi niñez en mi corazón. Ahora vamos para el tercer punto, la tercera perspectiva, que es en la que yo creo. La tercera perspectiva, el arrebatamiento pretribulacional. La Biblia promete que los creyentes nacidos de nuevo, la verdadera iglesia, aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, aquel al cual han aceptado como el único intercesor entre Dios y los hombres, esa iglesia, la verdadera iglesia, no tendrá que enfrentar los severos juicios que ocurrirán durante la gran tribulación. Esto es porque la iglesia será arrebatada antes de que los 7 años de tribulación comiencen. Porque dice la palabra, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Primera de Tesalonicenses 5, del 9 al 10. Con esto yo quiero decirles de que tenemos una esperanza bienaventurada. Y el versículo lema de nosotros los cristianos pentecostales creyentes que creemos en el rapto, esto es cuestión de lingüística, vuelvo y digo, algunos le llaman rapto, que es harpazo, otros le llaman arrebatamiento, otros le llaman el encuentro con el Señor en los aires. Yo le quiero llamar la esperanza, porque es que la esperanza es lo último que se pierde, así dicen en mi país. Y el verso lema en el cual justificamos nuestra fe es el que se encuentra en Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Y me gusta cuando el apóstol Pablo dice, porque esto no lo digo yo, sino que viene de parte del Señor. O sea, cuando el apóstol Pablo dice que viene de parte de Dios, que esto es palabra de parte del Señor, no está hablando Pablo para consolar a los tesalonicenses, como dicen algunos exégetas, de que Pablo cuando envió esta carta, cuando envió especialmente este versículo a los tesalonicenses, era porque en ese tiempo ellos estaban sufriendo mucha persecución, estaban sufriendo en ese momento mucha aflicción. Entonces Pablo
aparentemente para tranquilizarlos le envió como este alivio, como este refresco. Eso es lo que dicen los que están en contra de nuestra teoría. Pero me gusta cuando Pablo dice, dice el Señor, no lo digo yo, sino que esto viene de parte del Señor, que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Y es el mismo versículo que está en la Biblia católica también. En hermenéutica, nosotros aprendemos de que hay ciertos versículos en donde no tenemos que complicarnos tanto, sino que hay que tomarlos de una manera literal, no de una manera simbólica o buscando la parábola, sino de una manera literal. Yo encuentro aquí que literalmente dice que los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, o sea, seremos tomados, seremos llevados en las nubes. Yo no encuentro aquí ninguna simbología, en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Esto es literal y eso es lo que creemos de una manera literal. ¿Para qué complicarnos? Es algo tan sencillo y la palabra lo dice. Esta es nuestra fe. Pero aún más mi fe es la gracia que recibimos. Y dice la palabra del Señor, y por eso así me gusta llamarle, antes que llamarle rapto, antes que llamarle arrebatamiento, me gusta llamarle la esperanza bienaventurada. Y eso lo encontramos en el libro de Tito, capítulo 2, del verso 11 al 13. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando, mira lo que dice, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto suena muy bello, suena hermoso, amén. ¿Cuántos ahora ustedes, después de haber escuchado toda esta explicación y las diferentes perspectivas, no les gustaría realmente irse en ese arrebatamiento, en ese encuentro con el Señor Jesucristo en los aires? Maravilloso, ¿verdad? Suena a veces como una fantasía, suena glorioso, pero yo quiero decirles algo. Hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Y está aquí en este versículo que yo les acabé de leer en Primera de Tito, en Tito 2, 11 al 13. ¿Qué hay que hacer primero? Primero hay que aceptar al Señor Jesucristo, la gracia del Señor Jesucristo, el sacrificio que Él hizo en la cruz. Aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Por qué? Porque Él viene a llevar, a arrebatar su iglesia, su novia. Imagínense usted que se va a casar. Tiene un novio, tiene una novia. Y sabe que su novio, su novia tiene un montón de amantes y es infiel. No se va a querer casar con esa persona, ¿verdad que no? Usted la quiere solamente para usted. Asimismo es el Señor. Él demanda y Él quiere que solamente tú le sirvas a Él, que solamente tú le obedezcas a Él, que solamente tú creas en Él, en Jesucristo, como el único, como el Hijo de Dios. Eso es uno de los primeros requisitos para ser parte de la iglesia de Jesucristo y para que tú también te vayas en ese arrebatamiento. Y después de que hagas eso, ¿qué dice la palabra aquí del Señor? Él quiere que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Qué significa impiedad? Yo encontré en el diccionario de la Real Academia de la Lengua
que impiedad también significa soberbia, sinónimo de actitud rebelde, sinónimo de falta de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que una vez que tú eres creyente, si eres todavía impío, falta de fe, tienes soberbia, tienes orgullo en tu corazón, tienes falta de perdón, evalúate, porque quizás eso te puede hacer una piedra de tropiezo para que no te vayas en ese arrebatamiento. También dice aquí, renunciando a los deseos mundanos. Y algunos de ustedes me preguntarán, ¿cuáles son esos deseos mundanos? La Biblia lo dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, del 19 al 20. Dice, algunos de esos deseos mundanos: adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. Es increíble que a veces en el mismo pueblo de Dios todavía hay celos, todavía hay envidias, todavía hay pleitos, todavía hay disensiones. Y antes del arrebatamiento de la iglesia, Dios nos está dando este tiempo de cuarentena, este tiempo de conexión con el Maestro, para que nos arrepintamos, para que nuestro corazón realmente esté totalmente limpio, esté sano, esté restaurado. Dios quiere de que tú tengas una vida sobria, justa y piadosa, como lo dice la carta del apóstol Pablo a Tito. Yo no sé si alguien que me está escuchando allí aún no ha aceptado al Señor Jesucristo en su corazón. Y si esta palabra le ha llegado, y si usted quiere ser parte de esta familia, parte de este suceso, y no quiere pasar por esa gran tribulación, haga una oración de fe hoy conmigo. Sencillamente cierra tus ojos y di: Señor, te acepto hoy en mi corazón como mi único y suficiente Salvador personal. Te pido, Señor Jesucristo, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca, jamás. Si usted hizo esta oración de fe, escríbame un comentario debajo de mis canales de que ha aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador y que usted quiere también ser parte de esta familia e irse en ese arrebatamiento para no tener que pasar por esa gran tribulación. Por último, para los creyentes, para mis amigos en Cristo, mi familia en Cristo, una vez más os digo que el Señor quiere que vivamos una vida sobria, piadosamente. Así que antes de este arrebatamiento, Dios quiere que limpiemos nuestro corazón. Dios quiere que perdonemos los unos a los otros, respetando cada una de sus ideologías. Sea que haya o no haya arrebatamiento, porque vamos a respetar cada punto de vista, sea que haya o no haya, ¿por qué te preocupas? Sencillamente prepárate, preparémonos, prepárate, porque Cristo viene pronto. Maranata, Cristo viene. Aleluya. Dios te bendiga.